Una charla y una exposición de resultados de investigación parciales, otros ya más desarrollados, pero entendiendo que es un campo bastante complicado el que vamos a abordar hoy. Y sobre todo quiero agradecerles a ustedes por tomarse la tarde o un día tanto calor de trasladarse hasta acá y de querer escucharme. Voy a hacer todo lo posible para que no se duerman, no garantizo resultados. Es un diálogo esto, así que con total tranquilidad me pueden interrumpir y conversamos, así también descontracturamos un poco lo que resulta un tanto formal en la conversación. Pero es solo eso. Bueno, aquí tienen voy a poner el cronómetro porque existe el riesgo de pasarme. Pero bueno, el título creo que ya un poco es bastante elocuente de la perspectiva que le quiero dar a la charla. Si bien va a tener un eje fuertemente histórico, porque es lo que estoy investigando y es la forma de entrar al tema, también después quiero problematizar otros aspectos que tienen que ver más con el presente, para no siempre relegar a lo afro como a lo lejano, a lo colonial, al siglo XVIII, sino que tiene que ver mucho con nuestra realidad. Perdón, interesante la frase. Reconstruyendo memorias invisibles y genealogías mudas. Bueno, me diste el pie. Genealogía. Genealogías son familias que por una serie de procesos culturales y identitarios que no tienen que ver necesariamente con Areco, pero que en Areco se toman una característica particular, han perdido su voz y la capacidad de reivindicar abiertamente su ascendencia afro. Algunos lo han hecho de manera más obligada y otros los han hecho con una estrategia de supervivencia, ¿sí? Entonces lo afro ha quedado en Areco de una forma muy subterránea. Si bien se circula, porque en las charlas que podamos tener informales entre nosotros, siempre algo sale respecto a lo afro, pero hay algo que impide que eso aflore en la superficie. Para mí eso tiene que ver con el racismo y una serie de construcciones que hay en nuestro país, que en general a veces a la gente no le gusta escuchar decir eso, que Argentina es un país racista. Lamento decirle que sí, por lo menos desde mi perspectiva. Tengan en cuenta que una sociedad se define racista, o más o menos racista, no solamente por el hecho de que los individuos decidan correrse aquello que es propio, que es su marca identitaria e incluso su marca corporal, en este caso en la negritud. Eso no es evidencia de que es flexible. Bueno, entonces puede haber corrimientos, puede haber blanqueamientos, mestizajes, intercambios, casamientos entre blancos y negros. No, es interpretación la contraria, el esfuerzo que tienen que hacer los individuos para defenderse de aquello que es estigmatizado y es visto de manera negativa. Entonces eso es todo un proceso de sustracción muy largo de la identidad que nos lleva un poco al presente. Reconstruir la historia afro es uno de los dos desafíos que ni por asomo vamos a abordar en esta charla, ni siquiera desde el ámbito científico se puede abordar porque es una discusión, reitero, política, cultural, muy larga y muy relevante. Uno de los desafíos que tenemos es desde el punto de vista histórico. Nosotros para conocer la historia necesitamos fuentes. Y las fuentes no son producidas por todos de manera igual, o de manera simétrica. El Estado, la clase dominante, tienen mayor capacidad para dejar huellas, ese resto material que después se transforma en evidencia para el historiador. Los sectores más pobres, y particularmente los afros, vinculados a la esclavitud, han tenido muchísimas menos posibilidades para hacer eso. Entonces, las voces que tenemos del pasado son voces fragmentarias, muy acotadas, muy limitadas, que nos impiden en definitiva ese conocimiento más fidedigno. No me voy a extender demasiado, pero me voy a sentar, no sé si bloqueo la visión de alguien. Aquí tienen algunos de los argumentos más comunes que se esgrimen para decir, bueno, los afros no están en la actualidad, no forman parte de nuestra realidad presente en Argentina. Y se inventó, y esto es en sentido literal, se inventó el mito de la desaparición. Murieron en todas estas circunstancias, ¿sí? Lo que nos pone en realidad ante un desafío de desarmar esa construcción, porque vamos a ver, por lo que vamos a ver incluso a continuación, que eso es un mito ideado para justificar que Argentina es un país blanco y europeo. El mito, los argentinos descendemos de los vascos, ¿cuántas veces nos hemos escuchado a lo largo de nuestra vida? Sí, el presidente recientemente, el anterior también, actualmente de forma más exacerbada y de manera mucho más abierta. Esto se repite recurrentemente. Entonces, ese es el desafío que yo les hablaba al principio, está muy ligado a esto, a desarmar siglos de construcción. Particularmente esto se ideó a finales del siglo XIX, cuando había que inventar una idea de país,
una identidad compartida. A ver, ¿qué nos define como argentinos? Bueno, somos blancos y europeos, somos distintos a Latinoamérica, y de eso excluye a los pueblos originarios y a los africanos o afrodescendientes. Entonces, ese es un gran desafío que va a cruzar toda la charla, ¿sí? Que nos permite comprender algunos de esos procesos históricos y que tienen que ver con el presente. A la población afro se la ha invisibilizado estadísticamente, a diferencia de otros países donde se sigue utilizando la categoría racial para registrar la población en los censos. En Argentina, los censos nacionales de mediados del siglo XIX hasta 2010 no registraban a la población según su color de piel o su ascendencia étnica o racial. Se asemejó todo bajo un criterio genérico de ciudadanía. En el 2010 eso se empezó a revertir, se empezó a repensar, porque esto había sido usado como argumento para decir, bueno, si no hay negros en los censos es que no hay negros. Es como la profecía autocumplida. No registro la población según el color, según su identificación racial, entonces, lógicamente, la ecuación va a ser simple. En el 2010 se empezó a revertir y se da ese proceso de autoidentificación, es decir, personas que se reconocen como afrodescendientes y se registran en el censo. Yo no sé si alguien quiere, vamos a aprovechar que estamos en esta oportunidad compartiendo una charla, si alguien se reconoce como afrodescendiente acá en este... ¿Sí? Bueno, tenemos dos personas que se reconocen como afrodescendientes en Areco. Vamos a ir al final sobre específicamente en Areco. En Argentina son alrededor de 300.000 personas, cifra extremadamente inferior a la real. Muy inferior a la real, porque en primer lugar no todos conocen su ascendencia, y si tuvieron un descendiente afro en el siglo XVIII es muy difícil que en la actualidad se sepa, y muchos no quieren reivindicar. Y es muy sorprendente que dentro de una misma familia hay casos donde uno dice, no, descendemos de europeos, y otro dice, no, descendemos de un afro. En la misma familia, el mismo tronco. Entonces es un proceso muy complejo que puede hacer que en las familias haya distintas fracturas y que no todos se identifiquen. Por eso, porque, perdón, no tiene gran incidencia de apellido, porque por ahí era de un patrón sí, que tenía esclavizado. Pero es un marcador racial. Nosotros lo usamos como evidencia de decir, bueno, acá puede ser un afrodescendiente por el apellido. Hace muy poquito entrevisté a una afrodescendiente de Exaltación de la Cruz de apellido Sosa. Y ella me decía lo dificultoso y lo traumático que es para su familia esa herencia afro. Y su abuelo, que ha sido un músico muy conocido en Exaltación de la Cruz, no estaba reivindicado justamente por lo afro. Entonces es complejo. Es un proceso que lleva su tiempo. De hecho, estas charlas no pretenden ser una charla erudita como para compartir información histórica y que todos nos vamos, sino para repensar un poco también nuestras propias genealogías. Yo en mi caso no tengo información de ser afrodescendiente, pero en otras puede haber alguna duda. O nos puede servir por lo menos para preguntarnos sobre qué identidad nos construimos como arequeros y como argentinos en ese sentido. Y ahí en Capilla, que era el centro uno de los centros más grandes muy parecido con Areco. Muy parejo con Areco. Muy parejo con Areco. Muy parejo, pero Capilla tenía la particularidad que tenía una suerte de quilombo, que eran la adaptación de quilombo a la Argentina, que era un barrio de negros, en la zona de Chenó, que había un barrio específicamente habitado por personas descendientes de esclavos. Eso después desapareció, ya no hay restos materiales, pero bueno, es un espacio también muy particular, que es lo que hoy es Exaltación de la Cruz. Pongo un pantallazo... Perdóname, Sandra. Sí. ¿En el Chenao que está actual? No. Está la pulpería de los ombúes, Sí. que es en ese marco. Ahí alrededor de Sí. la puntería. Bueno. Pero está bien, yo no lo tengo exactamente datado cuándo empezó ese barrio, porque no lo estudié, pero formaba parte de ese pago de aviso también. Y ahora lo vamos a ver a continuación. Para situarnos un poco en el contexto histórico en el cual se enmarca la presencia afro en San Antonio de Areco, nos tenemos que remitir obligatoriamente a la trata, a este proceso histórico que duró más de 3 siglos, que para algunos es el episodio más oscuro de la historia de la humanidad, y yo adhiero con eso. La humanidad, sobre todo los últimos siglos, tiene decenas de episodios muy tristes y lamentables. Este es por intensidad, por nivel de violencia, por impacto duradero y por duraciones, tal vez la tragedia más importante que ha vivido la humanidad. Con respecto a un poco cómo se articuló la trata, en este mapa de la ruta del esclavo, de la ruta de la trata de esclavista, se pueden ver algunos de los puertos de origen y los puertos de llegada. Particularmente para el caso de América, que es lo que nos interesa hoy,
hablamos que la mayor parte de los esclavos que arribaron a América vinieron de la costa occidental de África, ¿sí? De la costa atlántica de África, particularmente lo que es África centro-occidental hacia la zona de lo que sería la costa de Barlovento, que es Senegal, Sierra Leona, lo que es la pancita superior. En ese marco es donde el grueso de la trata esclavista se desarrolló. Cuanto más al norte nos vamos, más al norte iban los esclavos. Cuanto más al sur nos vamos, más al sur venían los esclavos, como para hacerlo de una manera muy simplificada, pero formaba parte de los distintos circuitos de comercialización de esclavos. Mientras que en la zona del centro de África, ustedes verán algunas flechas, o la zona de la costa oriental de África, los circuitos comerciales de esclavos estaban más ligados a estados islámicos, que también es un hecho histórico, incluso anterior, la trata por parte de las potencias europeas, pero en menor intensidad y con otras características, ¿sí? Ustedes ven, el grosor de la flecha indica la cantidad, sí, la manera de ejemplificar exactamente. Digamos, se vea. Los que llegaron vivos. Los que se embarcaron y los que arribaron, que es donde sobre todo estaba la contabilidad exactamente. Había un dictador que decía: la muerte de uno es una tragedia, la muerte de decenas es estadística. Bueno, es difícil dimensionar el nivel y la profundidad de la tragedia humana que implicó la trata, pero vamos a intentar brevemente. Acá yo les traje un mapa de más o menos siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, que nosotros decimos África. Bueno, África es un montón, es un continente entero. Hay un mosaico lingüístico, cultural, político, económico muy diverso, inclusive en esta zona, por ejemplo, que es la zona de Banguela, la zona de Angola o del Congo actualmente, una zona que era muy diversa desde el punto de vista étnico-cultural. Este mapa, ténganlo en cuenta, porque vamos a ver muchas fuentes para el caso de Areco donde algunos individuos son de esta zona, vienen desde acá. No conocemos, pues, en profundidad cómo se organizaban estos pueblos, que en la mayor parte eran ágrafos, entonces tampoco tenían documentación. Lo que sí sabemos es que dentro de los impactos negativos de la trata, uno de ellos fue la desarticulación comunitaria, una desarticulación que continúa hoy en África. Es decir, guerras entre los africanos había, sí, como dijimos, la trata ya existía, pero lo que introdujo el europeo fue plata y armas, y eso, y una motivación extra para esclavizar. Entonces eso generó una desarticulación muy fuerte. Había tres formas para esclavizar a los individuos, que en términos generales lo hacían inicialmente, por lo menos la primera parte, los propios africanos, o algunas comunidades específicamente tenían mayor relación con los europeos. Uno era la guerra, que nosotros empezamos la guerra y se nos va a Segunda Guerra Mundial, Ucrania o cualquier otro conflicto. Bueno, eran más escaramuzas, incursiones de saqueo. Los prisioneros destinados a la trata. Deudas o causas judiciales que los propios estados africanos llevan adelante, bueno, y esos en vez de ponerlos en una cárcel, los destinaban a la trata. Y otros eran simples incursiones. Incursiones que llevaban a los individuos a este lugar. Este lugar es sumamente importante dentro del proceso de la trata, dentro del recorrido, dentro de la ruta que seguían los esclavos. Este es el barco esclavista. El barco esclavista no lo piensan simplemente como un medio de transporte. Piénsalo como una fábrica de mano de obra esclava diseñada para romper la voluntad, quebrar las identidades y borrar las memorias de las personas que se subían, además de una máquina de matar, dicho sea de paso. Era un momento bisagra en las trayectorias de esos individuos esclavizados, porque llegaban al barco y se encontraban primero con algo que probablemente nunca hayan visto con anterioridad. Y se encontraban con esto. Estas son representaciones de la época, desde 1800, fines de 1700, principios de 1800, que propios esclavizados hicieron y en base a documentos y a relatos, que es como se los apilaba. No se llega a ver, pero esas son personas. Para que la trata sea rentable, había que sumar la mayor cantidad de mercancía posible, ¿sí? Porque si no, la travesía no rendía para los esclavistas. Entonces, se los situaba uno al lado de otro en la parte, no en la cubierta superior, sino en una cubierta inferior, con pésima oxigenación, circulación de aire, con enfermedades. Y el momento más crítico, imagínense un niño que lo sacaron de su madre, y perdón que sea un tanto sensacionalista, pero es para graficar porque esto pasaba,
un niño que era sacado de su familia y se encontraba con esto, conviviendo con hombres y mujeres adultas cuyo idioma no conocían, en un espacio como el que estamos viendo acá. Y lo más, digamos, mortífero de esto es que el barco no zarpaba inmediatamente llegaba el esclavo, sino tenían que esperar hasta la carga. Y pueden estar 6 meses, a veces el triple de la duración de la travesía. Y en ese momento la mortalidad era altísima. África, calor, humedad, enfermedades, muerte. Esto era el contexto en el cual arribaban. Su primera impresión era esta: olores, sonidos, grilletes, todas las aberraciones que ustedes se puedan imaginar. Si les interesa esta parte, digamos, la función del barco y cómo se organizaba el barco como una fábrica que tenía divisiones, bueno, una serie de aspectos que no podemos analizar, yo les recomiendo un libro que circula en PDF, es más difícil de conseguir. Hace poquito vino un historiador que se llama Marcus Rediker, que se llama El barco esclavista, o El barco de esclavos. Es sobre todo la reconstrucción de un historiador que hace en base a relatos de sobrevivientes de la trata esclavista, que desgraciadamente en el Río de la Plata no tenemos ese tipo de relatos, pero que lo ilustran de manera muy clara, muy concisa, con datos pero con impresiones. Marcus Rediker, con K. Bien, en números, la tragedia en números. Como ustedes ven, en América 14 millones, son cifras aproximadas. Las cifras muy probablemente sean más altas. 14 millones, 4 a Brasil, y en el Río de la Plata 70.225, gracias a Alex Boruco, un historiador uruguayo que analizó todos los manifiestos de los barcos esclavistas que arribaron y extrajo esta cifra, por eso es tan precisa: 7.225 personas en el Río de la Plata. Para el Río de la Plata vamos a decir que hay 3 zonas de mayor puertos de origen que destinaron su mercancía posteriormente al Río de la Plata. Una es la zona de los puertos de Luanda y Banguela, lo que actualmente es Angola. Otro es la costa de Mina, o el Golfo de Benín, o el Golfo de Biafra, que están en la parte superior. Particularmente ese África Centro-Occidental, los 2 primeros que yo les mencioné, representan el 40% de todos esos 14 millones que yo les mencionaba, vinieron de ahí. Y eso, la fuente va a estar muy, muy marcada, la fuente para el caso de Areva. Una travesía que duraba entre 1 mes y pico y 2 meses y medio. Pero también en el Río de la Plata, en este mapa no se puede ver, desde Mozambique, desde la zona oriental de África, se embarcaban los esclavos directamente hacia el Río de la Plata, mientras que en los puertos anteriores había una escala previa en Brasil. Escala que no significa que paraban a descansar, desde ya que no. A veces se desembarcaban todos los esclavos y ese mismo barco era recargado con otro tipo de esclavos, por ende esclavos que ya habían nacido probablemente en Brasil. Pero la zona de San Salvador de Bahía y Río de Janeiro son los puertos, podemos llamarlo así, a grosso modo intermedios dentro de la trata hacia el Río de la Plata, que tenía a su vez 2 puertos, que es el de Buenos Aires y el de Montevideo. Como cualquier empresa comercial, vista de una manera bien fría y bien numérica, la trata estuvo sujeta a diferentes variables que hacían fluctuar la llegada de esclavos. No solamente tiene que ver con las condiciones de navegación y otras realidades que tienen que ver más con África, sino también con conflictos políticos regionales que podían generar que una ruta comercial se corte, entonces la llegada de esclavos se retrasa. Como verán, la mayor parte de los esclavos que están con la línea roja venían de Brasil. Un sector, solamente en un periodo de 1800 a 1806, comenzaron a venir directamente desde África, que es la línea azul, verán que supera provisoriamente, y después descienden de esos 70.000 que hablamos anteriormente. Entonces el pico se da entre 1790 y 1806. ¿Qué pasó en 1806? Y eso empezó a limitar el comercio de esclavos, y después para 1812 empezaron una serie de regulaciones que dificultaron la trata. Nunca se terminó. Había empezado antes y continúa, pero con mucha menos intensidad. Buenos Aires, dentro del contexto siglo XVIII, es decir, 1740 en adelante, experimentó un crecimiento poblacional bastante significativo, de 24.000 para la ciudad de Buenos Aires, a 12.000 para la campaña. Cuando yo hablo de campaña, hablo de la zona rural de Buenos Aires, que empezaba por lo que hoy es Palermo aproximadamente, y llegaba hasta acá, hasta el Salado. En realidad en este periodo incluso Carmen de Areco era como el extremo sur, por lo menos en esta zona. Es una zona, no es la provincia de Buenos Aires, es una zona muy reducida de la provincia de Buenos Aires.
pasó ya para principios del siglo XIX, de 45.000 a 38.000, es decir, en la campaña se triplicó, mientras que en la ciudad tendió a más o menos duplicarse. Desde un punto de vista de la composición de la población, en 1774 los blancos representaban el 73%, mientras que el resto se lo dividían entre negros y mulatos, que son los que nos interesan ahora, pero también estaban los indios y los mestizos. En 1778, y esto es un descubrimiento histórico sumamente relevante que hicieron en la década del 70, porque hasta ese momento en Argentina no se hablaba de los historiadores, de todo el arco ideológico, no hablaban de los negros. En la década del 70 se hicieron los primeros estudios demográficos y arrojaron cifras muy certeras que colocan a la presencia de negros y mulatos en torno al 30% de la población total de la ciudad de Buenos Aires. En la campaña esas cifras descienden un poquito más. De los 12.000 que hablamos anteriormente, alrededor del 13% lo representaban los afrodescendientes, afromestizos, africanos, y los naturales, indígenas, mestizos y demás, el 12%. Esto en más o menos mediados del siglo XVIII, un momento histórico que tiene que ver mucho con lo que vamos a charlar para el caso de hoy. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, como yo les decía anteriormente, hay una desmarcación. Ya no se registra la población por color, salvo algunos censos más regionales, por lo tanto es más difícil seguir el rastreo de la evolución de ese proceso, por lo menos desde un punto de vista más bien demográfico. Siempre hay que tomarlo igual con pinzas, porque la población de las castas, como sabemos que son las castas, se encontraba subrepresentada, muy subrepresentada, o sea que las cifras sean incluso superiores, muy probablemente. Ahora ya nos metemos en el caso de Alepo, y acá, momento crítico por lo menos de esta parte de la charla, yo traigo acá dos textos. El primero les sonará mucho más que el segundo, muy probablemente, y habla mucho de las complejidades que tenemos nosotros como arequeros para entendernos, ¿sí? Desde un punto de vista histórico, y también explica bastante por qué nunca hablamos de lo afro. No forma parte de nuestra historia reconocida, publicitada, enseñada, mostrada. Y yo no le voy a pegar a Burgueño, porque Burgueño murió hace ya un largo tiempo y no puede defenderse, pero sí estoy obligado a hacer un análisis crítico de su obra. ¿Pero por qué Burgueño puntualmente? Porque la historia que construyó Burgueño, ese hilo narrativo que construyó Burgueño, ese relato que circula hasta el día de hoy. Por lo menos para el siglo XVIII y siglo XIX. El siglo XX, Burgueño no se interesó tanto, era contemporáneo, su obra es del 27 y del 36, o sea, un periodo también muy particular de la historia de Areco. Pero eso explica por qué después los historiadores y las instituciones que vinieron en la década del 70, por ejemplo, nunca se interesaron por esto, porque Burgueño no lo menciona. En Burgueño es una historia centrada en la evolución territorial e institucional de Areco, particularmente con un rol, una historia blanca de hombres de la élite y prácticamente desconflictuada. Entonces, esa historia, que en definitiva es un relato, porque Burgueño era un buen cronista y su trabajo es muy relevante desde otro punto de vista, construyó un relato muy agradable. Obviamente, si yo me miro al espejo y la imagen del espejo, que me devuelve el espejo, no me agrada, y bueno, es más difícil que yo me identifique. Burgueño logró construir un relato muy coherente y muy agradable a la lectura, ¿sí? Distinto es el muchacho que tenemos, no sé ustedes cómo lo ven, de este lado a la izquierda, que es Juan Carlos Garabal, un historiador del siglo XX que murió hace 10 años, uno de los mejores historiadores argentinos del siglo pasado, del poquito tiempo que su historia es mucho más árida, mucho más difícil de leer, ¿sí? Porque es una historia más de historiador, más de académico, pero sin embargo es una historia central porque es ajustada a la evidencia, algo que Burgueño no tenía tanto, problematizadora, crítica, que cuestiona el documento, no lo reproduce, sino que lo cuestiona, dialoga con ese documento, y él sí plantea la presencia afro y la sitúa. Si bien no es su principal interés, tampoco era el de Burgueño y no lo vamos a culpar por eso, pero él sí lo menciona y lo introduce como parte del paisaje histórico de Areco. A mí me parece... Perdón, Burgueño, ¿por qué no? Esconde, ¿no? Sí. Ese silencio que hablábamos al principio es una ceguera cromática. Yo no puedo ver más allá de lo que tengo enfrente o de lo que yo represento, de lo que yo quiero ver como miembro de una determinada clase. ¿Sí? Claro, pero nadie tiene seguridad de por qué. No, él no dejó ningún documento. Eso no se porque para él no existiría nada más. Yo iba a hablar de algo que
para él no existió. No existió, pero es significativo. Perdón, de hecho la primera edición es mucho más interesante que la segunda, porque la segunda ya está más tocada todavía, Más gritada. La segunda sí, porque tiene que ajustarse a una historia que ya se empezaba a construir en Areco. Y en realidad también es la cuestión del racismo, que es un elemento que también es importante, que no es manifiesto, no es que yo digo voy a excluir a los negros porque son negros, porque no son humanos, pero sí está implícito en las lecturas que nosotros podemos ver. Si vos decís que los europeos trajeron la civilización, y bueno, es consecuencia de eso es que vos no incluyas un arco de actores que no forman parte de esa historia que vos querés construir. Entonces era un elitista. No, para mí sí. Ah, bueno. Para mí sí, porque la historia que construye es esa. Pero no es a ver, yo lo estoy juzgando con los 100 años después, pero su trabajo también tiene un montón de méritos. Porque las fuentes hoy que tenemos sobre disponibles, él las construyó, las buscó, las armó. Pero es cierto, él pertenece a una familia de élite. Su padre había sido el primer intendente, pongámosle, o él había sido ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, digamos, un hombre con muchos contactos, y eso explica también por qué circuló tanto su obra. No era un pelagato de Sí, y también Como la Santiago, historia el de contexto Mitre. histórico de la edición, que era claro, que era donde había que construir una identidad que era el comienzo, Sí, blanca y europea. Y este otro es de 1957. ¿El de Caravaggio? Sí. No, 2009. No, como dice No, 1957. es el de Burgueño. Es Es el de Burgueño. el de Burgueño. Dice 36. Ah, sí, exacto. arriba. El de Caravaggio 2009. Fue una de las últimas obras antes de fallecer. De alguna manera es el puntapié para escribir nuestra propia historia. Todos partimos ahí en la construcción Todo. de todas las instituciones. Por eso Todas las la instituciones están a la crítica no va tanto hacia Burgueño necesariamente, que yo me Es veo toda una obligado, comunidad. es más el uso que hacemos nosotros de Burgueño. Exactamente. Con 100 años después creo que estamos obligados a repensar nuestra historia, no solamente para los otros, sino un conjunto de cuestiones, porque eso es lo rico de reescribir la historia, surgen un montón de historias, tal vez sin mayúscula, historias con minúscula, que son sumamente relevantes y que hacen nuestras trayectorias individuales y colectivas también. Lo afro es un componente de una serie de fenómenos invisibles en Areco. Ahora bien, dicho esto, nadie se enojó, nadie se levantó, así que estamos en condiciones de continuar porque es un libro sacrosanto de la historia local. No, pues igual vos decías que los historiadores hasta el 70 no había ningún registro, imagínate Burgueño, no por la defensa de Burgueño. Yo ahora lo quiero un poquito menos. Quieranlo, ámenlo o deséchenlo, eso corre por cuenta de cada uno, pero es una fuente que tenemos que tener, ya sea por la información que recupera. Pero la historia es la historia. Muchos de los historiadores locales siempre hablan de los dos libros, Sí. de esos dos libros. Sí, pero me parece que el del segundo habla mucho menos, ¿no? Sí, siempre se habla mucho más de Burgueño, como el origen de todo. A los dos autores los toman como Sí, a pero Burgueño y a Garabal. en términos históricos científicos, ahí me pongo un poquito más ortodoxo, y es no, hay una 16 millones de kilómetros de diferencia entre uno y otro. Bien, pero uno me da el siempre y el otro. Sí, no solamente por eso. No, esto no es tan, de tan fácil lectura para Caravaggio. No, no es fácil de curar. Por eso hay otros fenómenos que inciden en eso, pero yo lo debo decir. Sí. Ahora, nuestras fuentes, que son las mismas que consultó Burgueño, a ver, porque las fuentes que consultó Burgueño y cita, o las que usa Garavaglia, o las que usaron otros historiadores que han trabajado temas de Areco, ¿qué nos dicen respecto a lo afro? Bueno, acá tienen el libro 1 de matrimonios, bautismos y defunciones, que es el libro número 1, Cecilia, bueno, hiper conocido tuyo. Este libro es el primero donde se registran, es el único libro compuesto que tiene la parroquia de San Antonio de Padua, a diferencia de lo que ocurría en otras, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde las castas tenían un libro aparte. En Areco se registraron minuciosamente todos los sacramentos dentro de los mismos libros, no importa, o sea, blanco, marrón, fucsia, eran todos en el mismo. Y son nuestras principales fuentes junto con el resto de las que menciono. En mayor o menor medida a lo largo de la charla van a ir surgiendo. Todas tienen sus complejidades, sus vericuetos, pero todas nos brindan un poquito, algunos indicios sobre lo afro que es tan escurridizo en cuanto a la evidencia histórica, las huellas que yo les dije al principio. Ahora sí, nos vamos para situarnos un poco geográficamente en Areco. Perdón, vuelvo acá a Garavaglia porque este mapita siempre me resulta muy ilustrativo. Lo que hoy nosotros conocemos como Pago Areco, que es más bien una construcción más identitaria, en el siglo XVIII era una construcción territorial, político-religiosa o eclesiástica y luego política, pero que, ustedes verán, en línea punteada, abarcaba un territorio del doble o un poquito
poquito más de extensión de lo que actualmente es San Antonio de Areco, que ven Congreso. Las primeras menciones sobre Areco en las fuentes datan de 1580 aproximadamente, es decir, muy temprana la segunda fundación de Buenos Aires, y para 1600 ya hay evidencia de poblamiento muy disperso a lo largo de todo este territorio. Esto yo no solamente lo digo para que nos ubiquemos geográficamente, sino para que tengamos en cuenta después el sesgo que tiene la fuente, que no solamente vamos a hablar de Areco, mirándolo en análisis, sino de ese territorio amplio que abarcaba, que se fue paulatinamente descendiendo a medida que las viceparroquias o las capillas fueron nucleando población y dieron origen posteriormente a nuevas localidades como Exaltación de la Cruz, Zárate, San Andrés de Giles, Fortín de Areco, etc. Es una zona geográfica, como está nosotros en definitiva hoy, de muchísima circulación de personas en ese contexto histórico. Rasgo distintivo de Areco, 2 para grabarlo: la mayor parte de la población colonial de Areco era población migrante y había un fuerte proceso de mestizaje en Areco. Esos son los datos que nos arrojan las fuentes y que los historiadores suelen retomar, porque tiene que ver con la zona donde estaba ubicada Areco. Mucha circulación de personas y mucha fluidez. No son, ni por asomo, lo que nosotros conocemos hoy como San Antonio de Areco y su no fundación, porque todos sabemos que no fue fundado Areco en un sentido hispánico del término. Es una fecha, digamos, una convención que tenemos para buscar nuestros orígenes. Ya había poblamientos previos, dispersos y algunos de escasa duración, por ejemplo, ligados a las reducciones indígenas del 1600 o la mítica estancia de los jesuitas, sobre la cual vamos a hablar a continuación, que era un territorio sumamente amplio. Teniendo en cuenta esto, avanzamos un poquito más. ¿Qué nos dicen en definitiva los censos y los libros parroquiales? Ahora sí, vamos a recortar la mirada cada vez más a nuestros sujetos de interés, los africanos, afrometizos y afrodescendientes. Es como que es difícil encontrar un solo término para hablar de la multiplicidad de formas en lo que aparece lo afro. El africano es el africano bozal o el recién llegado. El afromestizo es el que pasó por un proceso de mestizaje, de intercambio, de casamiento con un no afro. Y el afrodescendiente es el que desciende de todos esos. Sí que es un término más actual. Podemos referirnos a los tres. Yo voy a hablar de lo afro como para simplificar un poco ese escenario. Pero vamos a hablar también de las castas. ¿Qué eran las castas? Bueno, el término casta parece una sociedad como jerarquizada, con escalafones. Para el caso de Española es mucho más flexible de lo que nosotros inicialmente pensamos en relación a ese término castas. En realidad, sí, había estamentos que tu origen, tu ascendencia étnico-racial te podía marcar una posición en un determinado escalón, pero ni por asomo vos estabas reducido a ese escalón de la sociedad a lo largo de toda tu vida, o tu descendencia estaba limitada a lo que vos fuiste. Sino que hay muchos corrimientos, movimientos en esas categorías, porque en definitiva son categorías inventadas. Ni el blanco existe, ni el negro existe, son construcciones, ¿sí? No es algo objetivo, sino es algo que se construye. Por lo tanto, esas construcciones van, simbólicas, van cambiando, ¿sí? Antes al que se veía como medio marroncito, y bueno, capaz que ahora ya lo veo un poco más blanco, entonces lo subo, o no sé, accedió a la propiedad y eso lo hacía subir de una casta. Es mucho más... Perdón, se sigue comentando todavía de acá. Bueno, había pasado por ahí. Muy correcta tu apreciación. En este caso yo tomo 4 relevamientos y pensemos que los censos no son formales como los que nosotros estamos más acostumbrados, eran relevamientos muy improvisados. La dificultad que tiene para comparar cada uno de los censos es que toman unidades censales y recortes territoriales distintos. Miremos el de 1779, que es el de arriba, dice Areco y Cañada Honda. Es decir, un territorio mucho más chico, no es todo el territorio que yo les mostré anteriormente, sino era una porcioncita de ese territorio. Por lo tanto, el porcentaje sube, baja, alterna. Y verán algunas de las categorías que son más tradicionales: mulato, negro, indio, mestizo. Eso después va cambiando a lo largo de todos los censos, pero es notable la regularidad en el porcentaje. Vemos desde 1779 hasta 1838 un promedio entre 15 y 18% de la población perteneciente a las castas afro, ¿sí? Con sus variantes. Un 18% de la población. Y yo les digo, es mayor.
porque, por ejemplo, los esclavos no necesariamente estaban todos censados. Y eso, nuevamente, nos haría subir un poco el piso. Pero para no hacer estimaciones sobre las cuales no tenemos evidencia, nos situamos haciendo una interpretación más bien literal de las fuentes y estamos hablando entre un 18 y un 20% aproximadamente a lo largo de casi 100 años, ¿sí? Para poco más, poco menos. Luego, como yo les dije, la población deja de marcarse racialmente, por lo tanto los censos dejan de ser tan útiles, por lo menos para el caso de Areco habría que, podemos ver las fuentes de otra perspectiva. Pero en ese momento sí se los marcaba, decía, bueno, la estancia de Juan Pérez hay 3 negros, 2 pardos, no sabemos cómo se llamaban, pero bueno, más o menos nos permite construir esa idea. Y ustedes también verán las fluctuaciones en la población total de Areco, que fue descendiendo y subiendo dependiendo también de las coyunturas políticas y los procesos migratorios que yo les dije que se daban en esta región. Ahora bien, si nosotros analizamos el libro 1 y el libro número 2 de matrimonios, que abarcan desde 1732 hasta 1821, este cuadrito ilegible, a simple vista, pero ahora lo paso a explicar, le pone nombre a las castas en Areco, ¿sí? Nombre, etiqueta, nombre y apellido y hasta propietario. ¿Le pone nacionalidad? En algunos casos también. Acá estamos hablando de categorías socioétnicas. ¿Qué son las categorías socioétnicas? Hay como dos grandes componentes que hacía que el cura párroco, cuando venía una persona a contraer matrimonio, bueno, decía, a ver, yo te pongo como pardo, porque nadie tiene un documento que dice pardo. Entonces, se componía esa etiqueta. Esa etiqueta tenía que ver, evidentemente, con lo cromático, con el color de piel, con lo fenotípico, pero también con la calidad. La calidad es un concepto que utilizan los historiadores actualmente, que dice la calidad era la vestimenta, si tenía propiedad o no, si era legítimo o no, es decir, un conjunto de cosas que excedían a lo meramente pigmentario, ¿sí? Y eso el cura párroco hacía como un ensamblaje, una interpretación de acuerdo también a los ideales imaginarios que circulaban en el contexto, y ubicaba a los individuos en una determinada categoría, que después generalmente era transmitida a su descendencia con mayor movimiento. Y a lo largo de todos estos libros parroquiales vemos que un mismo individuo puede también tener otra categoría. Lo que ven en el libro número 1, algo que me olvidé decir, las actas matrimoniales en total para este periodo son 2.000, a menos. Globalmente yo las analicé, hice un peinado, identifiqué todos los matrimonios en donde hay 1 o 2 individuos registrados bajo alguna de estas categorías. El resultado es ese, que para el libro número 1 hay 217 matrimonios, no individuos, porque había viudos también, entonces no estamos hablando de necesariamente 217 individuos, sí 217 matrimonios o actas matrimoniales en donde se registran individuos de estas categorías y de las subcategorías. Ahora también vamos a charlar sobre eso. La categoría negro y parda, negro y parda es la más recurrente en el libro número 1, mientras que en el libro número 2 la categoría indio, muy presente también en el libro 1, el libro 2 parece desaparecer. No sé si lo llegan a observar, pero vemos que tenemos 52, 57 y 55 para indio, y luego pasa a 18. ¿Pero qué sube? La categoría parda. Y lo mismo sucede con las mujeres, hay 121 pardas. La categoría parda, que es la más recurrente en todas las fuentes, habla de una monedita muy difusa que se utilizaba para señalar africanos o indígenas, decía, de condición social como muy un poquito difusa, sobre todo de ámbitos rurales. Entonces, no necesariamente estamos hablando de descendientes de africanos, sino estamos hablando también de afromestizos o afroindígenas o de indígenas. Entonces, es una etiqueta como muy compleja porque no hay un criterio objetivo para clasificar a las personas. Que después se popularice y nosotros las utilicemos reproduciendo ciertos estereotipos raciales es una cosa, pero objetivamente, si nos empieza a pensar, el blanco y el negro son construcciones, ¿sí? Hechas por el blanco, obviamente, para estructurar la sociedad y para definir roles sociales. Entonces ahí tenemos un primer pantallazo de las grandes etiquetas que son similares a las que suceden en toda Hispanoamérica. Después vemos otras etiquetas también despectivas como mulato, moreno, que tienen mucha menor recurrencia en los libros parroquiales, en los matrimonios. Pero también yo identifiqué subcategorías, es decir, no me quedé solamente viendo si eran negro o negra, sino a ver si había otra forma de escribirlos. Y el resultado es lo que ustedes verán detrás.
una amplia variedad de subcategorías, subetiquetas o submarcadores que ahí sí incorporaban lo que vos señalabas anteriormente del origen. ¿Recuerdan que yo les hablé de Banguela, les hablé de Angola, les hablé de Congo? Bueno, ahí ahí se ve eso. Y lo mismo para las mujeres. Entonces se incorpora el origen dentro de esa etiqueta, ¿sí? Que no era lo mismo ser un negro criollo que un negro Congo, ¿sí? No es lo mismo ser un pardo que un pardo mestizado o un pardo criollo. Son todos los matices de la obsesión de los curas párrocos por registrarlos, en definitiva. Y los curas serían todos blancos. Sí, sí, obvio. Sí. Por lo menos donde yo tengo evidencia, sí. Yo tengo evidencia, sí. Y miremos, por ejemplo, dos curas párrocos sucesivos. Cristóbal Giles y Cayetano Fernández de Agüero. La diferencia es notable. Cayetano Fernández de Agüero tenía una pequeña obsesión con registrar esos 40 subcategorías o variantes dentro del periodo que fue de alrededor de 15 años que estuvo a cargo de la parroquia de San Antonio del Pado. Esto no significa que era solamente él, porque en realidad, imagínense, zonas de la Cañada Honda o Giles, bastante alejadas geográficamente en los términos de aquella época, no es que iba él y los marcaba, sino que delegaba, pero que él terminaba registrando en los libros parroquiales. Entonces, miren cómo estas categorías también van fluctuando. Cristóbal Giles estaba, que es anterior a Cayetano Fernández de Agüero, estaba más ceñido a lo más tradicional en Hispanoamérica. Ahora, Cayetano Fernández de Agüero le puso su cuota personal a la identificación de los individuos. Y ahora, simultáneamente que pasaba este proceso, a mí me interesa ver, bueno, a ver quiénes eran primero los propietarios de Areco, esto es algo que estoy haciendo ahora, y cuántos de esos primeros propietarios tenían esclavos. Es una tarea bastante compleja por una serie de aspectos que son propios de las limitaciones de las fuentes, pero yo tomé el libro de ventas de Tierras del Santo, no sé si han escuchado el término Tierras del Santo, que son las tierras que Arellano le donó a la capilla y que luego les permitió vender en 1750 para sustentar. Eran esas 2.000 varas por 2 leguas de fondo, si no me equivoco, es decir, un territorio como frente mirando al río, muy angosto, pero muy largo. La iglesia después entabló un conflicto a finales del siglo XIX con el municipio para ver cuáles eran tierras fiscales y cuáles eran tierras que le había donado Arellano, y en base a eso había un registro de todas las ventas. Ese registro se dice, tal me pagó tanta cantidad de dinero por un solar, de tanto, al lado de tanto, frente a la plaza o no, mirando el oeste, ¿no? Entonces uno puede ir reconstruyendo. Desgraciadamente es una parte de un proceso, porque una vez que el propietario le compraba a la iglesia la porción de tierra, después no sabemos qué pasaba con esa tierra, porque el libro no registra las sucesivas ventas entre privados. Pero por lo menos podemos tener un pantallazo inicial de quiénes eran esos primeros, o quiénes fueron esos primeros compradores que ya habían empezado antes de 1757, que es el momento en el cual se empiezan a registrar más formalmente la venta. Entonces yo me quedé en este periodo, son 16 años nada más, no es nada ambicioso, pero es más certero. Porque ya a partir de 1773 se corta durante 15 años el registro y ya después empiezan nombres que, como estás mencionando, que es vecino de alguien, pero ese alguien nunca estaba registrado. Entonces se vuelve un matete. Burgueño tiene un mapita que es sobre esto que vamos a ver. Lima González Bonorino, un libro del 2009, también hizo una reconstrucción, y yo, partiendo de la fuente, no de ellos, hice otra reconstrucción. En términos generales coinciden, salvo una manzana en particular que para mí es contradictoria. Y hay cosas que Burgueño pone ahí que yo no sé cómo las comprobó. No puedo decir ni que son ciertas ni que son verdaderas, pero bueno, no las puedo ubicar. Esto es un poco la estructura. Lo que ven en verde es la plaza. No les tengo que decir, la iglesia ya la pueden identificar. A la derecha son todos los nombres que tenemos. Son 32 propietarios o 32 compradores, en un total de 40 y tantas transacciones hechas junto con la iglesia, porque hay varias personas que compraron más de una porción de tierra, hay personas que aparecen como vecinas pero nunca como compradoras, de dónde salió, como por ejemplo Valeria Cuello, casada con Galeano, un nombre Galeano, terrateniente, ese no fue el nombre de pila, Roque Galeano, que tenía un pequeño solarcito, un cuarto de cuadra de lo que es la cooperativa, pero en realidad nunca figura la venta, que es el número 1. Sí, perdón, me voy a parar, me disculpo si estoy tapando a alguien. Valeria Cuello, en realidad aparece ella, no aparece su marido, con una propiedad. Valeria Cuello tuvo, y en realidad la familia Cuello valía 11 esclavos. ¿Significa que esos 11 esclavos estaban acá? No, porque eran propietarios también de tierras
estancias, estanzuelas y chacras. Además, tenemos un problema también de desfasaje cronológico. Estos son 15 años o 16 años. Y estos son todas las fuentes que yo analicé. Yo me puse a rastrear a ver si estos propietarios tuvieron esclavos y qué cantidad. Y también hay un problema para identificar a los esclavos, que tenían nombres comunes, cristianos tradicionales. Juan, Juana, Lleno, María no tanto, María secas, sí, María Eugenia. Entonces, o tenemos una Juana y una María Juana dentro del mismo propietario. ¿Son la misma persona o no? A veces no lo podemos saber. Pero cruzando censos, libros parroquiales, tanto matrimonios como bautismos, más o menos podemos tener una idea aproximada y despejar los nombres que se repiten para tener esta construcción. 116 personas de estos individuos. Los que ustedes ven con rayas son los que eran propietarios de esclavos. Inclusive nuestro amigo Cayetano Fernández de Agüero, que se autocompró, en definitiva, como cura párroco, se autocompró 3 propiedades. Lo que hoy es Grido, aproximadamente, lo que hoy es el local de venta para ropa y lo que es el Banco Nación. Esos cuartos de manzana. Era propietario de esclavos. O un nombre importante y pesado dentro de la historia local, que es una genealogía también políticamente muy relevante, lo que estuvimos hablando de Tiburcio Lima, que fue Francisco Xavier de Lima, que fue alcalde de la Hermandad, también tuvo un cargo en el Cabildo de Luján, que tenía estas propiedades. En Burgueño he identificado otra por acá, pero yo las que pude identificar son esta, que sería la manzana que está, a ver qué podemos identificar en esa manzana. Frente a Banco Provincia. Correcto. La farmacia del pueblo. Lo que es Mitre, que incluso tiene una plaquita que dice arriba, si usted va en la esquina, dice una plaquita acá Xavier de Lima, y después otra un poquito más cercana. Pero después tenemos otros también, ¿sí? Como Miguel Galeano, Miguel de Sosa, 30 y 31, que aparecen en el libro, nunca aparecen como compradores, sí aparecen como vecinos de, pero que también eran grandes propietarios de esclavos. Ahora bien, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve primero para ver la intensidad de la esclavitud en Areco en un periodo. ¿Sí? Fíjense que no era un fenómeno uno, tenía un esclavo perdido, no. Era muy intensa la mano de obra esclava en Areco. Por otra parte, también nos permite ver, o por lo menos un paseo general de cómo se estructuraba la ciudad, y a partir de ciertos indicios ver, bueno, cuántos de todos esos esclavos vivían acá. O sea, claramente los esclavos de Cuello y Galeano acá no podían recibir. Si bien era común en este periodo que los propietarios y los esclavos residiesen bajo el mismo techo, al ser propietarios de una estancia, 3.000 varas, una estancia bastante importante, bueno, no, es muy probable que sean esclavos agrícolas, que era el destino de la mayor parte de los esclavos. Los domésticos urbanos eran más raros en la zona de la campaña. Sin embargo, tenemos acá un apellido sumamente importante, Juan Viestes, el papá de nuestro benemérito Juan Hipólito, el solar que ya todos sabemos dónde quedó ubicado, que era propietario de esclavos. O sea, vamos a hacerlo así bien explosivo. Nuestro amigo Juan Hipólito se crió bajo el mismo techo que al menos 3 esclavos. ¿Sí? Su padre era un comerciante, tuvo 3 esclavos. Juan y Antonia, que tuvieron un hijo. Hay una particularidad. Primero tuvieron un hijo y después se casaron. Raro, en la fuente es raro, pero bueno. Juan y Antonia tuvieron a Juan Antonio, medio trabalento. Juan Antonio fue bautizado el mismo día que nació. Entonces eso es un indicio muy fuerte que vivían acá, más allá de la tarea comercial del padre. Porque de lo contrario, como los esclavos de, por ejemplo, Miguel Galeano, que tardaron 1 año, 4 meses en ser bautizados los esclavos recién nacidos, lo que nos habla de que había una distancia, que no era fácil que el cura vaya, que la familia se traslade para hacer el sacramento del bautismo. Entonces eso es un indicio general que nos puede más o menos orientar. Y eso, por ejemplo, los esclavos de Francisco Xavier de Lima, lo mismo. Los esclavos de Francisco Álvarez, lo mismo. Hay otro caso muy particular que es el de Bernardino Gelbes. Esta es la cuadra que yo les digo que es la más problemática porque tenemos información contradictoria. La almacén de ramo general, Caracoa, esa manzana, que tenemos un personaje, Bernardino Gelbes, que acá el censo sí es mucho más claro. Dice, Bernardino Gelbes, palabras más, palabras menos, no tiene estancia propia, tiene los animales junto a tal persona, posee una casa en este pueblo, ¿sí? O sea, lo identifica en el ámbito urbano, teja y describe brevemente la casa. Y Bernardino Gelbes tuvo 2 esclavos, presumiblemente, ¿sí? Pero son indicios. ¿Sí? Son indicios, a menos de que empecemos a trabajar otra fuente, cosa que voy a hacer en el futuro. Este es el panorama de
de la esclavitud en los primeros años de nuestra cercana núcleo poblamiento originario urbano de Areco, no poblamiento originario central. Fíjense también que acá hay un montón de historias, algunas de las cuales vamos a repasar más adelante. No puedo. El señor cura tenía bien leída la Biblia. Depende de qué bien leído o mal leído, ¿no? O sea, era normal. Bueno, pero vamos a ver un matiz, vamos a bajar. A ver. Hay que situarse Pero en él el conocía momento. todo eso de los barcos. Hay que situarse en el momento. Yo te quisiera ver a vos en ese momento allá, a ver qué hacía. Si tu padre tenía Yo siempre fui un seco, iba a poner esclavo. Vamos a ver, avanzando con eso, que es una discusión muy larga de qué es propio de una época y qué no, que en algún momento la podemos llegar a tocar. Algunos casos en particular, a ver cómo se componen las fuentes que yo les estoy relatando. Ustedes están confiando. Sí. Una preguntita. ¿El cura pertenecía a la congregación de jesuita? No, ahora vamos a hablar de los jesuitas a raíz de esta segunda que vamos a ver acá y vamos a polemizar también un poquito. Si no, ustedes confían en lo que yo les digo, pero yo les quiero traer también las fuentes para que la vean. Si bien no las podemos leer todas con el detenimiento que se merecen, más o menos acá tienen algunos dos matrimonios y un bautismo. Las actas matrimoniales fueron variando a lo largo de esos casi 100 años que yo les estoy planteando, de ser muy simples como las que ustedes ven arriba, a complejizarse y agregar mucha más información, lo que es mucho más interesante para nosotros. Pero en términos generales es este el esquema. Yo les traje tres porque son particulares. La primera es del 3 de enero de 1733, es la primera fuente, el primer matrimonio que yo identifico de un individuo de las castas, un individuo afro, que son Miguel con Dominga, morenos esclavos de Juan de Ayala. Es el primero que yo veo. No voy a decir que es el primer esclavo de Areco, ¿no? Esa título más sensacionalista, que estaría bueno poder decirlo, pero no es el caso, porque no tengo la evidencia para afirmar que era el primero, probablemente no lo haya sido, pero sí es el primero registrado en los libros matrimoniales fundamentalmente. Lo mismo en el libro de bautismo. El de entierro todavía no lo he trabajado. Eso con una particularidad, con un caso central. Fíjense que mucha información no tenemos quiénes eran. Pero después nos saltamos unos años y nos vamos a 1771. Y acá nos metemos en un meollo y un problema histórico sumamente delicado, que es Valerio Antonio. ¿Qué particularidad encuentran acá? Que es jesuita, es un esclavo de la instancia. Negro libre, esclavo libre. Pónganse de acuerdo, vamos a decir. Lo cierto es que cuando los jesuitas eran los mayores propietarios de mano de obra esclava en toda la región del Río de la Plata, en la zona de Areco tenían una estancia, ahora vamos a hablar sobre ella, y cuando fueron expulsados en la década de 1760, fines de la década de 1760, las propiedades pasaron a manos de la corona. Por eso dice esclavo del rey. Y según algunos investigadores que se han trabajado en esta estancia, bueno, dice que las condiciones de los esclavos empeoraron marcadamente una vez que se fueron los jesuitas. No es para liberarlos de culpa, sino para mostrar que hubo revueltas y levantamientos en contra de la nueva situación. Esta estancia, alguna vez han escuchado ustedes nombrar, porque ello lo hace, la famosa capilla de la Virgen de la Begonia. Sí, está bien. Bueno, supuestamente la capilla de la Virgen de la Begonia, que se encontraron restos a principios del siglo XX, después a mediados del siglo XX, o hacia fines del siglo XX, la ubican río arriba, en el arroyo Laucha. El problema es que las 150.000 hectáreas que tenían los jesuitas, ¿sí? 150.000 hectáreas que eran esta propiedad, estaban del otro lado del río y en sentido hacia Varadero y hacia el Paraná. No hay evidencia que nos indique que la estancia llegaba hasta esta zona, hasta la zona de Areco propiamente dicho. Es más, si uno se va a Zárate, los historiadores locales ubican el casco de estancia y la capilla en Zárate. Entonces tenemos ese contrapunto nuevamente con Burgueño a ver dónde estaba una u otra. Tenemos la cruz misional donde supuestamente hay una cadena que encontraron ahí. Bueno, lo cierto es que es muy difícil de precisar dónde estaba esta estancia de 150.000 hectáreas, 2 puertos, en donde había 100 esclavos. 100 esclavos. Fíjense los números que hablábamos anteriormente, 10, 12 para un gran propietario, un gran propietario de esclavos. Los jesuitas en el mismo tiempo tenían 50% hombres, 50% mujeres, alrededor de 100 esclavos. Los jesuitas tenían la tendencia a cazarlos, a incentivar la formación de familias entre sus esclavos, lo mismo que en las estancias guaraníticas, y tenían sus propias residencias, incluso los esclavos que se casaban. Algunos podían tener incluso una pequeña propiedad, porque imagínense eso, 150.000 hectáreas, había lugar para eso y para muchísimo más.
pero eran los grandes explotadores de mano de obra cautiva de esta región. ¿Involucraba a Areco? Sí, a ese pago Areco amplio. Y probablemente algún sectorcito de lo actualmente Areco también. Pero para que dimensionen, tenían 100 esclavos, ¿sí? Que hacían diversas tareas. No sabemos qué fue de la vida de todos esos cientos de esclavos. Alguien me dijo una vez que pueden ser ese barrio de los negros que yo les mencioné anteriormente, que pueden ser, bueno, algunos de esos esclavos que terminaron. Geográficamente hay cierta similitud, pero no sabemos exactamente, por lo menos con las fuentes que tenemos, qué pasó con esos 100 esclavos. No sé si respondo a la pregunta, pero es importante tener en cuenta que los jesuitas tenían propiedades como esta que financiaban y mantenían los colegios de los ámbitos urbanos. Y en los colegios de los ámbitos urbanos también había, tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Entonces, el mayor propietario de mano de obra esclava de todo Río de la Plata eran los jesuitas hasta su expulsión. Y por último, nuestro no fundador, o sea, el que donó la tierra después de Diego Arellano, también era propietario de al menos 2 esclavos, María Rosa, que figura ahí con el apellido, una particularidad, que tuvo un hijo, Melchora, hija Melchora, que figura como esclava de José Arellano. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. ¿Por qué decís que no es fundador? Porque Areco nunca, en la fundación, en un sentido exactamente, un ritual, un acto burocrático y administrativo. Acá lo que sucedió fue que el cabildo eclesiástico sancionó la creación de un curato, de una circunscripción eclesiástica, no política, que estaban muy superpuestas. Entonces, no es que vino con la espada, como hicieron los Solís o Garay, sino que posteriormente es la fecha que nosotros usamos para festejar nuestro cumpleaños, dicho así a pronto. La palabra fundación se presta a confusión, ¿sí? Pero bueno, hay que elegir una fecha. Se podría haber tranquilamente elegido la fecha en que se instalaron los jesuitas, porque forman parte del pago Areco, u otra, los franciscanos, que también tenían esa religión. Esta fue la tercera. Así que hay muchos cumpleaños que podemos celebrar, pero bueno, se elige ese, punto. Santi, ¿estás bien con la luz? Porque levanto los esquemas o te prendo. No sé, ustedes ven. Sí, yo me digo muy público. Por ahora bueno, ¿de dónde venían? Acá tenemos, por ejemplo, Manuel de color moreno, natural de Mozambique. Después tenemos Bernardo Peralta, apellido también común. No sabemos si tienen alguna relación con los Peralta actuales, pero un negro Angola. O también tenemos a Pedro Pablo Managua, un indio natural de Santiago del Estero. Este es un poco lo variopinto de la composición de las castas en Areco. No solamente las castas, en general de la población. Haciendo como un mapeo así muy a grosso modo para que se visualice mejor, verán acá los nombres que más se repiten. Areco es marcado en los libros parroquiales como el lugar de origen de la mayor parte de los individuos, pero vemos también una proporción muy importante, por ejemplo, de Guinea, mujeres de Guinea, hombres y mujeres de Santiago del Estero, de Córdoba, y esto habla de estas migraciones y fluctuaciones en cuanto a la población. Dependiendo del recorte que hagamos, si tomamos 10 años, bueno, nos va a dar un mapa, si 10 años después otro, y así sucesivamente. Pero nos pinta que Areco, de los barcos, por lo menos en este periodo, un poco, bueno, sí, de los barcos también, pero los de esclavistas, no precisamente los barcos de los europeos venidos del viejo continente. ¿Con quiénes se casaban? No se asusten con lo que van a ver, no lo vamos a analizar, pero es para que sepan que lo que yo les voy a contar tiene algún pequeño fundamento. Estas son distintas combinaciones que yo he encontrado para decir, bueno, de todos esos 2000 actas, cómo se casaban. Y ustedes verán, me permito nuevamente pararme, disculpen si te tapo. Ven acá, por ejemplo, que en el libro número 1 de matrimonios, un hombre criollo con una mujer sin categoría. Sin categoría es presumiblemente blanca, porque no se decía Juana Blanca o Juan Blanco, salvo en algunas raras excepciones. Son las combinaciones que más se repiten, pero en realidad si sumamos el resto son la mayoría. Pero hay una cierta preferencia de los hombres por casarse con blancos. El libro número 2 eso cambia. En la mayor recurrencia, nuevamente, vuelve a aparecer la mujer parda, que yo les dije anteriormente que pasaron a ser 121, y hombres blancos. Y esto puede tener una explicación en relación a la migración. Los hombres que recién llegaban preferían casarse con una mujer, no importa si su condición social no era la preferente, pero les permitía insertarse socialmente. Y ahí vemos las distintas combinaciones, empieza a aparecer negro y parda, pero
este es un poco de los matrimonios exogámicos o interétnicos, interraciales, no sé. Entonces, esto bastante alejado, fíjense las cifras, más o menos 300 matrimonios celebrados bajo en estos dos libros. Y los matrimonios exogámicos, podemos decir, bueno, si es una sociedad de castas, el negro se tiene que casar con negro, el pardo con pardo, el blanco con blanca. Bueno, es mucho menor la proporción y de hecho tiende a descender a lo largo del tiempo. Pero sí vemos que la combinación pardo y parda siempre son los casamientos que más se repiten, es decir, una mujer y un hombre marcados como pardo, ¿sí? Ahora bien, esto ya nos da un primer pantallazo que en realidad había mayor licencia, si se quiere, para casarse sin importar exactamente el origen socioeconómico. Ahora, si nos vamos a la condición jurídica, las cosas cambian. ¿Cuál es el matrimonio que más se repite? La combinación que más se repite. Libre. Si yo soy libre, en la gran mayoría de los casos prefiero casarme con un libre y no un esclavo. No importa que ese libre sea un pardo, una parda o, no sé, una negra libre. Lo que importa es el estatus de libertad. Entonces hay una preferencia muy marcada. Si bien desciende, es marcada. Y el resto de las combinaciones se mantiene bastante constante. No es que los hombres esclavos buscaban casarse con libres o viceversa, sino que hay una relativa paridad en ese sentido. Estos son datos como bastante singulares que destruyen esta idea de casta como cerrada, de no ¿De qué mestizaje. año estamos hablando en los libros? Ambos libros son de 1732 a 1755, creo. Todavía no se había declarado No, la no. igualdad de género. No, Todavía no. creo que es Casaba con una antes esclava, sí, hijo, antes del virreinato. Pero vamos a pensar, yo soy propietario de esclavos, ¿sí? Vamos a personificarnos un poco, y yo tengo que decidir qué hago con mi esclavo. ¿Qué hago con mi esclavo y el esclavo de mi familia? Porque se quiere casar este muchacho o esta muchacha. Entonces acá tenemos el problema de José Gervasio Figueroa, que se queja ante nuestro amigo Cayetano Fernández de Agüero, diciéndole que no le gustaba que se case su negro Pedro con la negra Juana de su tío, Tiburcio Casco, los Casco, Lima, Casco, bueno, toda una familia bastante cruzada, pero grandes propietarios de esclavos también. Porque, ¿qué iba a pasar? Bueno, ¿dónde van a vivir? Si se casan, ¿dónde van a cohabitar? ¿En la casa de él, en el campo de él, o en el campo mío o en mi casa? Sí, entonces había un serio problema de la cohabitación. Casar esclavos de distintos propietarios era un gran desafío. No todos podían, no todos los patrones tenían la espalda para decir, bueno, el mío se casa o no se casa, o puedo tomarme licencias. A lo que nuestro amigo Cayetano le responde, está bien, es como, no te voy a prohibir el casamiento, no le voy a hacer caso, no le voy a negar el casamiento a Tiburcio Casco, pero van a cohabitar solamente los sábados. El señor se traslada los sábados. ¿Y esto por qué? Para no dañar la productividad de la mano de obra. Es claro, si yo desembolsé una cantidad de dinero muy relevante, no quiero tener trabajando de sol a sol. Es el sentido de la esclavitud. Por más aberrante que nos parezca. Pero esto es un desafío. Ahora bien, también, mirando al lado del propietario, ustedes tengan en cuenta, y esto hay muchas polémicas entre los historiadores y bibliotecas enteras, que bueno, hablan de cómo fluctuaba la mano de obra libre en esta región del Río de la Plata, en la campaña bonaerense. Es decir, ¿cómo era la relación mano de obra libre y mano de obra esclava? Y vemos que hay una paridad. Alrededor de 1750 hay la misma cantidad de esclavos que trabajadores libres, la misma cantidad. Ahora bien, para las estancias había ciertos momentos del año en donde se necesitaba mayor cantidad de mano de obra. Y el grueso de las tareas más cotidianas y más regulares y más anuales se cumplían con los trabajadores esclavos en caso de que vos puedas afrontar un plantel de esclavos, desde ya. Y el extra que necesitabas de fuerza de trabajo era mano de obra libre, ¿sí? Un sistema de peonaje. Ahora bien, los inmigrantes que venían también se iban y tampoco es que querían sumarse como mano de obra en las estancias de forma ni permanente ni con la rigurosidad que el patrón quisiera que quisiera. Entonces había también dificultad como para mantener controlada la mano de obra libre, ¿sí? La mano de obra libre. Entonces el casamiento era una estrategia bastante piola para decir, bueno, te caso con una esclava. ¿Dónde tenés que vivir con una esclava? Vivir en mi campo, listo, te tengo a disposición. No te vas a ir. Si bien sí, se iban algunos y ya le habían dejado un matrimonio en otro lugar, pero lo cierto es que también era una estrategia que los patrones usaban como carnada a las esclavas para
tener mano de obra más sujeta, más controlada, ¿sí? Durante el tiempo que ellos quisieran necesario, ¿no? O considerasen necesario. Y a su vez también los propietarios, más allá de que esto es una alternativa en general, preferían evitar esta situación y en su defecto cazar, como hizo Casco de Mendoza, a esclavos de su propia familia, porque eso también evitaba un problema importante que era la división de la propiedad en las situaciones de herencia. Cuando se morían, ¿qué hacemos con los esclavos? Bueno, si los tenemos todos casados juntos, la propiedad está mucho más clara y queda todo dentro de 4 paredes. El propio Cayetano Fernández de Agüero, casado, que era cura párroco, que por cierto, dicho tenía esclavos, como ustedes pudieron ver, y de hecho los usaba como testigos en los matrimonios, bueno, los casaba con su hermana, con los esclavos de su hermana. Y, por ejemplo, hay un matrimonio entre 2 esclavos, un esclavo propio y uno de su hermana, que dio 5, una descendencia de 5 esclavos. ¿Sí? Entonces, también se podía reproducir la mano de obra y el matrimonio era una estrategia. Pero también era una estrategia para los propios esclavizados. Digo, no es que obedecían simplemente, sino que también tenían cierto margen de movimiento, algunos más, otros menos. Y podían casarse como una estrategia también de blanquearse. Blanquearse en un sentido literal, es decir, correrse de ese estigma racial que les genera que en todos los libros parroquiales esté marcado de tal o tal cual forma, pero también acceder a la propiedad, si eras viuda, poder tener una situación de mayor estabilidad, es decir, había un cierto margen. También formaba parte de las estrategias que tenían de movilidad social limitada que tenían los propios esclavizados y racializados en general. Y acá vemos un caso que como opuesto y bastante particular, que yo como curiosidad, tenemos a un español, Vidal Moyano, que se casó con María Cecilia Moyano, esclava de don José Florencio Moyano. ¿Sí? Es raro. En realidad no sabemos si es español, porque en realidad español es sus padres, pero puede llegar a ser español. Pero el caso más particular es de nuestro amigo Juan Antonio de la francés, es el único que yo encontré con esta etiqueta, que se casó 2 veces con una negra esclava. Porque ya era viudo, acá. ¿Sí? Era viuda de Juan, de esclava de Tomás Alaro, que después vuelve a contraer matrimonio con primero con Juan Antonio y después con Juan. Es decir, contrae matrimonio 2 veces, siendo blanco y francés, con 2 mujeres esclavizadas. Esto es un riesgo de degradación social muy fuerte. Era peor que perder la propiedad, por ejemplo, porque rompía ciertos tabús de la época. Ser un europeo, casarse con un esclavo no es lo mismo que ser un santiagueño que son un esclavo. Hay como matices. Y Juan Antonio de Lar privilegió el amor, aparentemente, u otro interés que no sabemos. Y después el desafío de la viudez femenina, que también hay mucha literatura y podemos charlar bastante y no nos da el tiempo, es otra estadística que yo hice, cuántos viudos o viudas contrayeron un matrimonio y en qué contexto, pero yo les traigo el caso de Isabel. Isabel, a ver si me pueden identificar cuántas veces se casó. Acá ven 3, pero ya en el primero, ya era viuda. Se casó 4 veces. Y en 1794, 1795 y 1797. Y eso me lleva a preguntar ¿qué pasaba con los esclavos de Nolasco Montenegro que se le morían cada cierto tiempo? ¿Cómo los explotaba? ¿Qué sucede ahí? Esto es algo para indagar, pero es una particularidad. Es el único caso que yo encontré de 3 veces viuda, 4 veces casada. Yo prefiero juzgar sin evidencia a Nolasco Montenegro antes que a la pobre Isabel. Yo no la veo para ella. Bueno, ¿qué tareas hacían los trabajadores? Aquí tienen un listado, no me olviden de tener, pero cada uno tiene que ver con las tareas rurales y las tareas urbanas. No todas están presentes en Areco. La totalidad está así, porque están en las fuentes. ¿Qué funciones hacían? Todos hacían los esclavos. Cualquier tarea rural, los esclavos la hacían. De hecho, andaban con cuchillo, una particularidad. Si ustedes ven las películas hollywoodenses, encontrar un esclavo armado era raro, pero formaba parte de las necesidades rurales y laborales cotidianas. Algunos incluso llegaron a tener pequeñas propiedades de unos animales que les permitían o se agregaban en las parcelas, les persiguen en unas parcelas, no veo caso, los esclavizados. Pero esto hacían tanto esclavos como libres racializados. Y los esclavos urbanos ya es más difícil de ver para el caso Areco porque las fuentes son bastante poco claras. En Buenos Aires la esclavitud tiene una función que dicen estipendable. ¿Qué significa? Que el propietario tenía un esclavo y lo mandaba a trabajar. Le daba como libertad, o laburar, siempre y cuando
después aportes y me traigas el dinero correspondiente. Es decir, vivía del trabajo del esclavo, literalmente, y él no trabajaba de la renta. Y como vendedor, el mito de la vendedora, que el estereotipo nefasto que se ha utilizado durante muchísimo tiempo, bueno, tiene que ver con esa realidad urbana, como amas de leche, es decir, criando niños, como lavanderas. Bueno, esto pudo haber quedado tranquilamente en Areco, solamente que no tengo la evidencia como para decir, bueno, esta sí, esta no, pero muy probablemente. Yo imagino que los esclavos de Vieites, de Juan Vieites, el papá de Juan Hipólito, que también tenía una posición sobre respecto a la esclavitud, pero no la podemos analizar hoy, asistían en la función comercial de su patrón. Pero es una especulación que no puedo afirmar a ciencia cierta. Y ahora vamos a ver algunas viñetas. Algunas les van a resultar familiares porque son documentos que han circulado mucho más, otros son bastante particulares, pero que nos muestran distintas aristas. A ver si me estoy zapando. Bueno, puede ser peor. Algunas viñetas, a ver. Tenemos acá dos fuentes documentales que hablan de la relación entre y ejército, afro y milicia. El primero es una fuente del 23 de septiembre de 1840, escrita en Areco, en la cual se detalla, se describe, no la quiero leer porque no sé si la ven. No, esta no. Es la transcripción y la simplificación, perdón, no lo aclaré. Que es Benito Castillo Ocasco, una particularidad, hijo de Juan Castillo Ocasco, o de Petrona Romero Ocasco, no sabemos de cuál era su apellido. Paréntesis, esto nos puede decir de que eran descendientes de esclavos, o que sus padres eran esclavos y habían tenido instinto propietario y habían sido identificados bajo distinto apellido en diferentes libros parroquiales, por lo tanto el señor juez de paz no sabía por cuál optar y por lo tanto puso a los dos. Es un niño de 9 años que se lo describe con los típicos rasgos fenotípicos africanos. Se describe incluso su vestimenta para que lo identifiquen una vez que llegue al regimiento, y se lo destina como trompa, trompeta del ejército, que tocaba la trompeta. 9 años. ¿Sí? Esta idea de que los africanos murieron en las guerras civiles, en la guerra de la Triple Alianza, es falsa. Digo, murieron todos, pero sí una porción muy importante formaba parte de la primera línea de combate. Y después en el documento siguiente vemos algo similar, algunos años después, un documento firmado por Hilario Lagos, en el cual se dice que mandame, de manera así como muy solapada, de a 2 o 3 a la vez, y se va en la parte inferior del documento, soldados negros o de color. Acá se empieza a hacer como más, se atenúa un poco los discursos raciales de lo que vimos, negro, así muy cerrado. Bueno, acá de color son un poquito más sutiles, porque son idóneos para el servicio de armas, es decir, son buenos soldados. Y acá yo lo veo, es la reproducción del estereotipo de un estereotipo racial muy fuerte de la fortaleza física del africano. El africano es, al estar más cerca de la animalidad, según esa mirada racista, es especialmente fuerte, apto para la guerra, apto para la pelea, también sexualmente se lo pinta de esa forma. Incluso esto a día de hoy perdura dentro de los estereotipos raciales y lo han analizado psiquiatras, incluso en Estados Unidos. Franfano. Van todos al frente, negros y latinos. Bueno, eso es el uso que se hace, pero no por una cualidad que se les asigna. Son físicamente idóneos, pero no intelectualmente idóneos, según los, reitero, no es lo que yo digo, no es lo que no creo que se fijen en idóneo, que al frente. Carlos de cañón. Está bien, puede ser que sea una manera solapada de decir, mandámelo, que necesitamos que vayan al frente, puede ser que sea una interpretación, pero ese estereotipo que yo les acabo de escribir empieza a desarrollarse en este periodo. ¿Sí? Ese racismo más biológico empieza a aparecer. Tengan en cuenta que el racismo no es una ideología, sino es el fundamento de la explotación de la mano de obra esclava. Es decir, aparece después de que se empiezan a esclavizar las personas. Es como para decir, lo justifico. ¿Sí? Después tenemos otro caso que yo me encantaría saber quién es el que firma, porque la firma es muy difícil de leer. Pero ¿te acordás, Luciana, de Cayetano Calvo? Cayetano Calvo era un vecino de Areco, del pueblo, que no tenía esclavos, por lo menos en los censos aparece simplemente como propietario de una casa, pero le escribe su tío, si la memoria no me falla, para que con Manuel Vicenter, que era otro propietario de esclavos, también un tipo políticamente relevante en este contexto, en 1830, le venda a Vicenter, por 800 pesos, a cambio de también 2 mecheros de
de plata. Y con ese dinero, él, una vez que se traslade a Areco, va a comprar otro negro que le sirva como servicio. Es un esclavo doméstico, en ese caso. A este me parece como un documento muy singular, que habla un poco también de la circulación en Areco de la mano de obra, digamos, la trata local, digamos, no de lo que compraban, sino de lo que circulaba localmente de la mano de obra esclava. No sé quién es este hombre que firma, desgraciadamente no lo pude identificar, pero me parece también bastante ilustrativo. Tenemos en cuenta que en este momento salía 800 pesos el esclavo, pero en 1740, 1750 salía entre 150 y 200 pesos. Hashtag inflación, que también pegó 100 años después. Perdón, de este documento me acuerdo, creo que es una mujer, me parece. No me acuerdo ahora recientemente. Sí me acuerdo del pobre Cayetano Calvo, que era unitario, y en 1840 era pulpero, era comercial. Hay muchas documentaciones de él privadas, que están en el archivo, nunca supe muy bien cuál es el origen. Fue por la sucesión después, de 1850 y pico. Pero están muy sí, está todo documentado. Puede tener que ver con eso. Después tenemos otra fuente que nos muestra la parte más de género de la esclavitud y de la posesclavitud, que habla de una morena libre, Rosalía Navarro, que reclama un hijo que les ha sido quitado con violencia por Manuel Fernández, por ser padrino, se sentía en ese derecho de quitarle la propiedad, y le reclama en el Ministerio de Pobres y Menores el regreso. Y la justicia hace caso a ese pedido, que le devuelvan a su hijo, y lo insta al juez de paz, dice, muchacho, ponete las pilas y volvele. Porque era morena libre. Claro, porque él era libre. Pero aún así, los esclavos, desde épocas muy tempranas de la Revolución 1810, podían acceder a la justicia como una estrategia para mejorar su condición social. No es que los esclavos o los negros libres no podían acceder a la justicia, no podían acceder a la justicia. Y vemos un montón de solicitudes a los juzgados de pobres para que le den la libertad, para protestar contra una aberración de la condición a la cual estaban sujetas por parte de sus propietarios. Puede ser porque en 1813 se... Claro, después de la asamblea. En realidad tiene que ver más con el discurso de la libertad que la revolución implicó. Y por la implicación directa de los negros afroporteños, fundamentalmente, que de los que tienen más fuentes, en las milicias de defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas. Entonces decir, macho, me estás usando para la guerra, bueno, me prometiste libertad, dámela, incluso antes de la revolución. De hecho, hay sorteos de libertad. Y esos sorteos de libertad, que eran de soldados negros que hayan peleado, se hacían con grandes actos, con mucha pompa, y al final había, no sé, 2000 inscritos, y en el sorteo con bolillero y todo salían 20. Como era irrisorio. Y algunos, el propietario le decía, que hablar de amiga, ¿no? No se lo doy porque lo que le daban no compensaba la pérdida de la inversión. El lucro cesante. Exactamente. Y este es un caso ya más familiar que tiene mayor difusión, que es la fuga de 2 esclavos en dirección a Areco. No son 2 esclavos fugados en Areco, pero sí con dirección a Areco, que me parece una imagen bastante particular porque dice un negro y una negra, esclava de Don Gaspar Chacón, había un Chacón propietario en Areco, pero no sería este, que llevan ropa buena robada y algún dinero. El negro es el trompeta de la tropa, otro, y lleva un fusil, van a pie y se dirigen desde Cañada Honda para acá. Es una imagen, bueno, de la resistencia también, que me gusta que haya una imagen, porque es de la resistencia a la opresión por parte de esclavizados en este territorio, que no eran específicamente de Areco, pero fugaban, y es muy común en esta zona casi de frontera de Areco. Ten en cuenta que la frontera, como yo les dije al principio, se extendió hacia el sur, un poquito hacia la zona de Carmen de Areco, de Fortín de Areco, que yo Fortín. Entonces era una zona donde se podía acceder a propiedades de manera clandestina e ilegal, y se podía apelar a la libertad. Había puntos de fuga. No sabemos qué conocimientos tenían los esclavos de hacia dónde fugarse, pero sí había vías hacia la libertad si las condiciones así lo ameritaban. Hay otros donde el propietario era más, perdón por la palabra que voy a usar poco acá, era pillo, y lo que hacía era lo seducía con ropa, con mejor comida, con algún animal, como para tenerlo sujeto, porque a veces no se podía controlar policialmente hablando a un plantel de esclavos en un territorio que no es como el que yo le mando WhatsApp y decir, mira, se jugó tal, y aún así a veces es difícil encontrar a las personas. Bueno, se escribía con B corto, sí.
Se escribía de todas las formas posibles. Bueno y bueno. Perfecto. Bueno, y ahora nos metemos con ya los últimos dos aspectos y después les cedo la palabra a las preguntas, dudas y cuestiones, que es el periodo de abolición y post-abolición. Y ahora nos vamos a meter con nuestras protagonistas, que por yo siempre las traigo a la colación, pero son ilustrativas. Yo acá menciono, esperando lo que dicen algunos autores, que el proceso de la libertad fue muy largo y esquivo. La abolición en el Río de la Plata, actualmente lo que después vino en el territorio de Argentina, no fue realizado de un momento para otro. Fueron distintas medidas que se fueron tomando, que fueron limitando la trata esclavista y con sus respectivos retrocesos. Por eso es una abolición que se llama gradual. No es que se paró un Lincoln argentino y diciendo decreto que todos los hombres son libres, punto. No, se fue dando, y de hecho en la Constitución Nacional no se menciona específicamente a la abolición de manera literal a la esclavitud, sí dice que todos son libres, listo. Por lo tanto, de hecho ya queda, formalmente queda abolida, pero ya era poco relevante numéricamente la esclavitud en el contexto de 1853, en el momento de la Constitución. De hecho, Buenos Aires no adhiere a esa Constitución, por lo tanto ese proceso se dilata algunos años más, pero empieza con la prohibición de la trata y la idea de suelo libre, es decir, un esclavo que ingresaba al Río de la Plata en 1812 era libre. No piensen que esto había funcionarios que se dedicaban a controlarlo, era bastante limitado su impacto, pero sí, bueno, generaba dudas, y ustedes habrán visto cómo descendió dramáticamente los números de trata en ese periodo. La ley de libertad de vientre, que es la ley más tramposa que se pudo haber inventado, porque primero dijeron, sí, es cierto, todos los esclavos nacidos en suelo rioplatense son libres. Después eso medio que no les gustó, les pareció demasiado radical, y dijeron, bueno, en realidad no son libres. Son libres legalmente, van a ser libertos, algo como intermedios, porque ¿para qué le voy a poner etiquetas si son libres? Y van a tener que trabajar para su patrón hasta los 18 años, a cambio de una suerte de salario, de mensualidad que el propietario. Entonces, en realidad no terminan sin esclavos. Y por ende, el concepto de libertad y sobre todo el concepto de libertad, hay que matizarlo bastante. La libertad era bastante esquiva y a veces se le prometía la libertad, o los propios individuos podían comprar su propia libertad, si es que su patrón no se las daba, pero también se la podían quitar, se la podían negar, o podían usar alguna propiedad, diciendo, bueno, vos me servís a mí y vas a ser libre y vas a recibir una propiedad, entonces, bueno, es una manera de tener como la mano de obra libre pero cautiva, o cautiva domesticada. Entonces había como recursos, y realmente la libertad fue un proceso muy particular, ese largo camino que habría que analizar caso por caso. En Areco empezamos a ver libertos también en los censos. Yo no lo traje a colación hoy, pero en los censos posteriores a 1813 ya se empieza a ver esa categoría de liberto de forma muy recurrente. Y vamos a ver un caso particular. Recuerdan que hablamos del matrimonio Cuello Galeano, que tenían esa propiedad, lo que hoy es Capital Libre. No voy a hablar yo, voy a hacer la típica del maestro. Díganme qué particularidad observan en estas cuatro pastillas. Les doy un tiempo. No tengo caramelos para dar que ganan sin vaciado. Eugenia, parece mucho el nombre Eugenia. Eugenia. ¿Quién es la misma persona? El mismo matrimonio. José Coronel se casó con María Eugenia. Miren el principio y miren el final. 1784. Reitero, la misma persona, ¿eh? Son las dos. A veces aparecen como testigos, otras veces aparecen como contrayentes. Esa es una particularidad. Primero aparece como esclava y después aparece como libre. Y ahí tenemos otra cuestión de lo que hablamos anteriormente del apellido. Y ahora les paro nuevamente. Acá es cuando se casa María Eugenia, esclava de don Roque Galeano o de Valeria Cuello, que mencionábamos anteriormente. ¿Sí? Y ahí se describe a su marido, Juan José Coronel, hijo de Rosa Coronel. A él no se lo marca como mestizo, sí a su madre, que también es una particularidad de los libros parroquiales, que muchas veces aparece como negra la madre o parda la madre, pero sus hijos no aparecen en esa categoría. Luego, algunos años después, bastantes años después, aparecen como testigos, y aparecen testigos en más de una decena de matrimonios de otros individuos también, algunos de ellos de las castas. Y acá aparece la esclava de doña Margarita Galeano. Acá se me puso como una suerte de negrita que no pude borrar, me confío, me delató el chiste. Es otro el propietario,
Pero no es Margarita Galeano, no es hija de Don Roque Galeano, sino es hija de Miguel Galeano, de otro Galeano, que es otra rama de la familia. Se cambió de propietario acá. Entonces acá vemos un pasaje. Él es libre, pero ella es esclava. Acá yo puedo decir con cierta certeza que son esclavos domésticos también, porque si no, no hubiesen cambiado tanto de dueño, era más difícil. Y después aparecen nuevamente como testigos en un matrimonio, ambos, y aparece con la apellido Lamela. ¿Quién era Lamela? Doña Margarita Galeano se casó 3 veces. Con Francisco Álvarez, que hablamos anteriormente, que tenía propiedades en lo que es la municipalidad hoy, y para atrás. Después se casó con Francisco Rañal, que en las fuentes dice murió a manos de los indios infieles. No sabemos qué pasó con Francisco. Y en tercera nupcia se casó con Antonio Lamela, creo que era el nombre de pila, que también era propietario de esclavos. Y ella aparece con el nombre de su nuevo propietario. No significa que haya cambiado de propiedad, muy probablemente, bueno, sea esa cuestión del matrimonio, que se intercambiaron los apellidos. De hecho, en los censos, María Eugenia no aparece con el apellido Galeano inicialmente, sino con el apellido Cuello, de su ama, no de su amo. Pero después, ya lo vemos como en el casamiento de sus hijos, tuvo 3 hijos, se casó en el casamiento en este caso de su hija María Pascuala, aparece como negra libre y recupera su apellido. Yo digo recupera porque llega un momento en estos individuos cuya identidad ha sido completamente borrada, que todo, con el paso de las generaciones, recuperar su apellido era como si fuese el punto cero de la identidad en el nuevo lugar. Y estar cambiando de apellido era, bueno, cortar esa memoria de la esclavitud también, según han analizado la interpretación que haga yo. Entonces, la recuperación del apellido de María Eugenia Galeano al momento de tener el tratamiento es muy significativo. Y es también un acto de resistencia y un acto de construcción de las propias genealogías. Para algunos poetas, la historia de los africanos no es la historia de la esclavitud. La esclavitud la interrumpe. Y acá cuando se reanuda, acá empieza otra historia. Y es por eso que es tan complejo para los que venimos posteriormente, los que vienen posteriormente, interpretar qué pasó en todo el trayectorio posterior a esto. Y es por eso que es difícil que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos del matrimonio entre Juan José Coronel y María Eugenia Galeano sepan que María Eugenia Galeano había sido esclavizada. Es muy difícil. Necesitan las fuentes. Lo hemos charlado con Carlos en algún momento también. Y acá tenemos a nuestros amigos Costa de Villana, otro caso típico. Acá vamos a decir Burgueño, gracias Burgueño por sacarnos una foto, pero fíjense lo que dice Burgueño en su libro, en realidad la protagonista de la casa no son las mujeres, pero me menciona, y eso yo suficiente, que dice, ladrillo del viejo tiempo, no sé si ubican esta casa, es el chalet de Forcini, frente a lo que hoy es Monte Puma, Arellano y General Paz. Acá tenemos a las dos. Dice ladrillo del viejo tiempo, ruinas de la casa del matrimonio José María Sosa y Dionisia Ale. Los Sosa, ya lo mencionamos, lo vuelvo a mencionar. Él para 1830 tenía alrededor de 12 y 13 esclavos más criados, más sirvientes dentro de su estancia y dentro de su casa, porque están censados así, que es propietario de una estancia, de una casa y de esclavos, y se lo censa con todo ese conjunto, o sea, más de 15 personas viviendo censadas junto a Galeano. Dionisia Ale es la hermana de Leandro Alem, el famoso radical, fundador de la Unión Cívica, en realidad. Y ella aparece acá como Emiliana Injusta. Si la buscamos en las fuentes, aparece como Sosa también. Es decir, estas mujeres que están censadas en 1895 como de 30 y 40 años respectivamente, no saben leer ni escribir, están censadas con el apellido Sosa, no aparecen en los libros parroquiales, que no saben cómo llegaron, pero dicen que son sirvientas. Y a mí me parece un hecho bastante singular. El término sirvienta en este contexto, final del siglo XIX y principio del XX, tenía que ver con esa presunta descendencia esclava de trabajadoras domésticas, que se le transfería, ya no se le decía esclava doméstica, sino se le decía sirvienta. Es como una forma peyorativa de referirnos a descendientes, mujeres descendientes de esclavos. O sea que eso nos sirve más que eran esclavistas, etcétera, etcétera. Es decir, que estas dos mujeres o bien fueron esclavizadas, las épocas que no dan, aunque yo, para mí no tenían 30 y 40 años cuando las censaron, pero es una consideración personal, probablemente haya sido hijas de esclavos. ¿Sí? Lo que para mí me resulta muy particular es que no estén en los libros parroquiales, por lo menos en el de Bautismo. Y después hay muchas historias circulantes respecto de ella, y eso es interesante volver al principio, ¿no? Cómo subterráneamente, de boca en boca, como rumores, como mitos, circulan como este
esta historia que dice que, bueno, le dejaron la casa ya muy derruida, a cambio de que nunca se casasen. A mí no me importa si eso es cierto o no. Lo que me importa es decir, bueno, para debajo de todo ese silencio, esa invisibilización, hay historias que deberíamos recuperar. La veracidad o no veracidad, tal vez nunca la sepamos. Pero sí a mí me parece sumamente relevante recuperar esa que yo llamo memoria subterránea, que circula de boca en boca, de sentido informal, nadie la escribió. Pero sí que se van trasladando, y a mí me interesa, como lo que vos me contaste recién hace un rato, de la negra que vivía en el Correo de Catalina, María Rosa se llamaba. y así si podemos contar otras historias de individuos que Digamos, como decían antes, era la sirvienta de todo lo pasado. bueno, Padre de Bacha. no podemos decir que Enfrente de lo de Villamosa, del frente del Comité Radical. y estas son historias de los afroarequeros y afroarequeras. No es la gran historia con mayúscula, esa se la reservamos para algunos pocos, pero sí es una historia. Y ahora me pongo a discutir también otra cuestión, y acá sí, en terreno súper pantanoso, instalo discusiones y me voy, porque este es el cierre. Bueno, acá tienen a Víctor Taboada. Víctor Taboada ha sido referenciado en la dedicatoria de Corrección de Cecilia del segundo Sombra, el propio Ricardo Urales, incluso acá tenemos a don Segundo Ramírez, que para algunos es afrodescendiente o afromestizo, para otros es descendiente de indígenas, no le importa en ese caso el matiz, si nos interesa que son individuos no blancos. Entonces yo me pregunto, ¿y el color de gaucho cuál es? Y yo les dije anteriormente que si 2 más 2 es 4, y si los trabajadores esclavizados y no, de origen africano, en el campo, participan en la yerra, participan en la arreo de animales, participan de todas las tareas de la estancia. Y ese refrán o dicho que decía San Pedrino, San Pedrino, el que no es negro es tino. No, el que no es negro es tino. A lo mejor. Bueno, cosas que circulan. Bueno. Pero es para problematizar. Esto yo lo tengo porque estamos en Areco. Si estuviésemos en otro lugar, el color del gaucho es una discusión que ya se nos aleja mucho de nuestro campo. Pero en realidad, Víctor Taboada formaba parte también de una jerarquía de afro. Y el gaucho, que en Areco se lo presenta como decir, un sujeto ahistórico, es decir, que flota en una temporalidad media rara, es decir, que no es un sujeto concreto. No, a mí me lleva a preguntarme, bueno, ¿quién eran esos gauchos de piel y hueso? ¿Qué color tenía el gaucho? El gaucho no es que eran todos afro, y eran todos indios. Probablemente también había mestizos, probablemente también había blancos, es decir, una categoría muy difusa, pero que por lo menos problematizarlo en Areco tiene una importancia para mí crucial para repensar nuestra propia identidad. El gaucho es el arquetipo de la nación, es una construcción política muy pesada en la década del 30 a nivel, década del 10 y década del 30 a nivel nacional. Y es el emblema de la nación. Si vos metés a todos los argentinos en una licuadora, sale un gaucho, supuestamente. Bueno, en realidad, ese gaucho que se blanqueó, que no tiene, salvo algunas menciones que se lo señalan como mestizo, en realidad también debe a lo afro, debe a su herencia cultural afro, un componente central. Y ahora sí, creo que ya me callo. Bueno, acá están las tapias que yo te mencionaba, pero lo dejo como mención. También otras fotos que he encontrado de Petrona Tapia de Rodríguez, que aparecen en dos fuentes. Como decía, vos me pasaste una y otra la encontramos con Luciana. No, yo conocí a un señor Tapia que tenía 2 hijas y un hijo. Pero claro, no sabemos si son 70 años atrás. Que son parientes, y después acá tenemos un hombre, la orquesta, esta es la inauguración de la cancha FITE. Y acá no sé si llega a observar con total claridad, pero acá es un individuo, un músico dentro de la banda de música de Areco, en la inauguración. Marcelo, ¿ya 24 fue? ¿La inauguración del 22? En esa inauguración aparece un músico afro también, y el tema de los músicos y de lo afro es también una discusión para pensar, no solamente en Areco, sino también en la exaltación de la cruz, por ejemplo. En el Censo Nacional del 2022, 110 personas en Areco se han identificado como afro. ¿Sí? Tenemos 102, está dentro del promedio de la región, un poco por abajo, un poco por encima en algunas localidades, pero por eso es una discusión que es relevante, que no está solamente en los libros de historia, sino está en la calle. Digo, en la calle Juan López de San Telmo. Pero bueno, podemos hablar mucho. Retén la pregunta y después volvemos sobre eso. Y ahora para cerrar, que es un poco lo que yo quiero dejar como para pensar, ¿no? Esto es una cita de Bell Hooks, que es una afroamericana, falleció hace muy poco, militante por los derechos raciales y de la mujer. Dice, hay un intento de recordar que constituye una expresión de la necesidad de crear espacios en los que se pueda redimir y reclamar el pasado.
los legados de dolor y sufrimiento y también de triunfo, de manera que transformen la realidad presente. Los fragmentos de la memoria no se representan simplemente como un documento plano, sino que se construyen para darnos una nueva visión sobre lo viejo. Se construyen para llevarnos a un modo de articulación diferente. Esta cita me parece interesante, el instrumento de la historia y de la memoria, para reclamarlo para los fines del presente, no solamente como un fin erudito de conocer el pasado, lo que queda en los libros, sino también su importancia en la repartición histórica que tanto se habla hoy de los afrodescendientes arecos. Muchas gracias. ¿Alguna experiencia en particular? Yo quería decir que cuando yo iba al colegio número 1, en los años 50, estaba destruido todavía la esquina. Bueno, sí, la casa de Gabriel hizo la casa de bueno, pero estaba destruido, es más destruido que eso. Era la casa de los Sosa, que después pasó a manos de... Una cosa con el tema de los gauchos y lo afro, que vale la pena, porque está documentado, cuando hablaba de la estancia jesuítica, o sea, pensamos antes de que echaran a los jesuitas, pasa un cura jesuita por acá, que viene de Buenos Aires, y va a Santa Fe con sus músicos indios, él lo relata así, y está en una estadía en la estancia de los jesuitas en el Pago de Areco. Y es muy interesante porque habla de domadores y excelentes jinetes y lazo y pial, eran los esclavos, y hablan de muy habilidosos para el cuchillo, todo lo que veíamos, todo lo que describe minuciosamente este jesuita de su estadía en la estancia del Pago de Areco son gauchos, claro, pero son afro, y el que le habla y dice son los esclavos y aparte estamos hablando de antes de que existiera incluso la palabra gaucho, o sea, recién es de 1792 la palabra gaucho. Sí, sí. Pero es muy interesante, después te lo paso ese documento porque está muy interesante y da un pantallazo bien de cómo laburaban los afros y la habilidad que tenían en el cuchillo, en la doma, en carnear, en pialar, en confeccionarse las pilchas, gauchas, digamos, lazos y demás. Sin ir más lejos, ustedes habrán visto la descripción del niño de 9 años y lo describe un típico gaucho, ¿no? Sí. Con todo el estereotipo del siglo XIX, ¿no? Pero estoy hablando de 1700 o más atrás. Sí, exactamente. Incluso hay documentos que hablan de que son capataces que han llegado como a escalafones muy altos dentro de las estancias, no por cualidades inherentes, sino por las trayectorias de los propios individuos que han salido a ese lugar, pero que no era fácil para ellos, evidentemente tenían mayores dificultades que los blancos. ¿Alguna observación, pregunta? ¿No te pareció? Tengo una idea de que tenían en algunos lugares tendencia a generar comunidad. Sí. Acá en Areco no aparece. Chao, gracias por venir. Mirá, yo la territorialidad, digamos, espacios específicamente afro, no lo he visto más allá de ese barrio de negros, llamado así, barrio de negros, o barrio del Tambor, en Chenao, por Solís, por esa zona. Es el único caso y es más, es muy raro. No digo que en Areco no haya existido algún barrio, algún grupito de casas dentro del ámbito urbano. Pero, barrio, fiesta, quilombo... Hasta ahora no, me encantaría que surja, pero hasta ahora no. Pero yo digo, si el esclavo de Vieites, el esclavo de Cayetano Fernández de Agüero, el esclavo de Felipe Martínez vivían en una cuadra, y es inevitable que algún tipo de vínculo y de asociación tengan. De hecho, yo algo que no les mencioné, hay dos familias que son muy relevantes, una familia de pardos y otra de negros pardos, la familia Alvarito, que es una familia que está presente actualmente en Areco, y una familia Zacaira Blanco. Participaron, con el caso de Coronel y Eugenia Galeano, que es el que yo les describí anteriormente, participaron en un montón de testigos de matrimonio y de bautismo. Entonces había relaciones entre ellos, que no se reducían a lo afro únicamente, pero que tenían en lo afro un componente central. Entonces podemos ver solidaridades y relaciones compartidas. La profundidad de esas relaciones y su ubicación en el espacio siguen permaneciendo por lo menos en una incógnita. Habría que ver otro tipo de fuentes para ver si hay alguna fuga hacia algún lugar, si alguno accedió a algún espacio, si compartían algún lugar. Nosotros las fuentes que hemos visto, que vos ayer puede haber visto y que Camila también, para el caso de Areco, muestran algunas situaciones en pupería, puntualmente. Hay un caso muy dramático de un negro que supuestamente vio a una niña en una pupería. Es una de las primeras fuentes que salen en Areco, que es un relato muy dramático, que hace el juez de paz de una violación, que es un negro como el protagonista o quien se lo acusa.
pero es de los pocos documentos que hemos encontrado con referencias específicas a lugares de asociabilidad. Pero habría que hacer ver otro tipo de fuentes para ver, lo que hablamos con Casco siempre, que no lo podemos comprobar, el tema de la sociedad en el cliente es un punto importante. ¿De la sociedad? Sí. Los carnavales. Exactamente. Eran las élites, ¿no? Suponemos. Suponemos, exactamente. ¿Querés contar vos? ¿Querés contar vos? No, bueno, es una forma de celebración muy común que venía de Estados Unidos, el blackface, blanco que se pintan la cara de negro. Y bueno, en Buenos Aires sí está por fotos en los periódicos, en el último libro de Ezequiel Adamowski, el carnaval. El carnaval de los negros, algo así en Buenos Aires. Bueno, ahí hay fotos, entonces justamente las familias de las élites de Buenos Aires tenían esas asociaciones. Y bueno, cuando Santi me pasa esa fuente, la Sociedad de Negros, yo pensé que bueno, había negros penarejos que están acá. Y cuando vemos el que firmaba era Ventura Lima, que bueno, parte de los notables que dice Garavaglia, porque no le daban el cuero para hacer uno de la élite, pero bueno, Garavaglia dice notable, que eran influyentes en el área de Areco, pero no, digamos, hacia Buenos Aires. Y bueno, y suponemos que eran blancos de Areco que se tindaban de negro para bueno, no sé, la interpretación. Porque si existe una sociedad de negros y si voy a ridiculizar a alguien es porque evidentemente hay algo que les interesaba ridiculizar, digamos, un sujeto concreto, si no es una celebración en el aire que carecería como de sentido de entonces el carnaval, si yo lo paso por alto, es una celebración que tiene un componente afro. Pero reitero, para ver los documentos hay que hacer como una lectura muy a contrapelo y ver los nombres propios, pero ese es el problema. Cuando nosotros vemos, bueno, ¿a quiénes participaron del carnaval? Podemos ver, o de las bandas de música. No, ¿cómo sabemos que ese individuo es afrodescendiente? Tenemos que ir para atrás y buscar la genealogía en los libros parroquiales, cosa que a mí me es más fácil ahora porque la sistematicé, pero hasta 1820. Después de 1820, cuando se deja de marcar, ya empieza a ser como toda una verdadera incógnita y una dificultad muy, muy grande. Y reitero, para muchas familias es una cuestión muy traumática. No es una cuestión exótica y pintoresca, sino traumática. Hay toda una historia muy, muy detrás que no tiene que ver necesariamente con la esclavitud o con un trauma heredado, sino con lo que vivieron ellos y vivieron sus familiares en la calle. La discriminación racial de la calle a la que vivieron sujetos por el hecho de ser marrones, negros o más oscuros que el canon argentino establece. El idioma, otra de las cosas también, porque hay Mozambique, Congo. Sí. El idioma mozambique. Si bien los jesuitas con sus esclavos le dieron una educación, pero los particulares se tenían que adaptar. De hecho, ya el desarraigo lingüístico empezaba en el barco, porque se encontraban con un montón. Los africanos que hablaban solo idioma, entonces se encontraban con un montón. Y probablemente ingleses. También, portugueses, los que paraban antes de portugueses, iban haciendo sus propias trayectorias lingüísticas, iban fusionando. En algunos lugares han dado lugar a el lunfardo, alguna reminiscencia también, tiene con lo afro, algunos términos particulares. En el caso del creole, en el caso de la zona del Caribe, Martinica, por ejemplo, es un idioma que surge de los esclavos, son como fusiones, integraciones. En Argentina no tenemos eso tan patente, pero sí, evidentemente hay todo un proceso, por eso no tenemos fuentes. Por eso las fuentes que nosotros tenemos, la que yo les mencioné de la mujer afromorena que la reclamaba al juez que le devuelvan a su hijo, lo escribe alguien, no lo escribe ella. Ella no sabía capaz de escribir, entonces ni siquiera es la voz de los afrodescendientes, es la voz del oficial que escribió. Por lo tanto, es su lenguaje, es su idioma. Sí. Y hablando del lenguaje, yo estaba pensando esto, que al comienzo del cine sonoro argentino, cuando aquel que parecía como afro, hablaba con la L. Como el puertorriqueño, si uno se acuerda de esas películas, hablaban con la L. O sea, que ahí había una cercanía todavía, digamos, con lo afro oscuro. Claro, era también, adquirió un cierto contenido como peyorativo de burla, pero tiene que ver con ciertos modismos del habla, que llama bozal, es decir, que en América se habla de bozal, ¿no? Los esclavos así llegados. Que en Areco eran bastante, dicho sea de paso, no lo mencioné, pero en los libros de bautismo no solamente vemos los niños, sino vemos 18, 20, 30, 40 años bautizados, es decir, los esclavos que llegaban y lo bautizaban. Exactamente. No sé si en algún momento hablamos con vos, Santi, que en los archivos aparece mucho chiquito que dejan en la puerta de la iglesia recién nacido. No, nunca.
Y siempre fue un tema si esto de si las comunidades se reunían o si tenían que ver con tantos esclavos que había y que bueno, parían y dejaban sus chiquitos en la puerta de la iglesia. Se da en un periodo muy largo que se da en el libro del entierro. Ah, pero... ¿El libro de qué? De entierro. Ah, de entierro. Bueno, eso es otra persona. Y viste que muchos de ellos, para no solamente que les escriben, sino dicen a limosna o sin limosna. No, sí. Evidentemente hay un montón de historias como... Perro, mejor entierro, peor entierro. Más caballos. Y según los esclavos afuera del Hay la cementerio. tendencia del propietario a pagar los Sí, sacramentos afuera. de sus esclavos, no todos lo hacían, no todos tenían. Y después hay otro fenómeno que yo pasé completamente por alto, porque también es complejo de ver, es la ilegitimidad de las hijas o hijos de esclavos, es decir, aquellas que fueron violadas o que tuvieron relaciones con su patrón y tuvieron descendencia y que el patrón no les da el apellido, o eso es muy común, en los bautismos lo habrás visto que dice hija de, pero no dice padre. Entonces esa ilegitimidad también es una característica y que, bueno, hay muchas genealogías muy cruzadas donde es un apellido ilustre, pero que en realidad ese apellido ilustre lo toma en un sentido de esclavitud, no en un sentido de lo blanco, ¿no? Como en las mismas trayectorias está el mismo apellido y ahí se producen esos fenómenos de, no digo de confusión identitaria porque no hay una verdad respecto a la identidad se va construyendo y cada uno lo va haciendo, lo va formando en el camino, pero se producen esos desafíos a la hora de recomponer mi propia identidad si lo que quiero es hacer eso, o mirar para atrás. Digo, a todos pasa, no se lo digo a Afro, digo, ¿cómo? Yo siempre cuento la historia de esta parte de los igual no esto de tu familia, de la familia de los Mondaray, que yo nunca supe quién era la abuela de mi abuelo, y nunca me quiso decir porque era apellido Mondaray. Bueno, siempre ahí las cuestiones que se ponían debajo de la alfombra porque representaban costados no reivindicables públicamente, no solamente la legitimidad y otros fenómenos no santos, sino también la esclavitud y la cuestión racial que los he hecho. ¿Terminó? Había una corriente que entraba por Puerto de Buenos Aires. Sí. Pero había otra que entraba. Y los que entraban por Brasil de contrabando. De manera ilegal. Porque si no nos explica, por ejemplo, el apellido nuestro, Monserrat, aparentemente estaría... Para mí está recontra ligado a los jesuitas y al colegio Monserrat Sí. de Córdoba. No, de Córdoba. Sí, bueno, yo no sé si te pasé al final de ese cuento, lo charlamos la vez que nos vimos, pero se puede incluso rastrear hasta cierto origen todas las mujeres de apellido Monserrat y hombres de apellido Monserrat en el mismo contexto geográfico, lo que habla a las claras de que eran